Hermanos, estuvimos hace 2 semanas continuando con el estudio del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, y hablábamos en el capítulo 7 que la justicia reflejada en la vida de un hombre, de una mujer creyente, las acciones de un hombre o de una mujer creyente deben de manifestar la justicia del reino, y estas acciones tienen que ser probadas por otros. Es algo natural que cuando yo hago una acción, los demás la observen y tengan una conclusión sobre lo que yo he hecho. Entonces, por eso decimos que en medio de este mundo y en medio de la congregación, todas nuestras obras de justicia son sometidas a prueba. Y veíamos que eran sometidas a la prueba de si daban fruto espiritual o no daban fruto espiritual, si daban un fruto maduro, apetecible, nutritivo, que aportara un beneficio. Esa es la prueba del fruto, de manera que nosotros debemos dar fruto espiritual en nuestro carácter, que se manifiesta a través de manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y también si de nuestros labios sale un fruto que da gracia al oyente, si el que escucha cosas que lo animan, cosas que le dan esperanza, cosas que le edifican, entonces sí estamos pasando la prueba de un fruto espiritual de nuestros labios. Obviamente nuestra vida en su conjunto también debe ser un fruto, porque somos personas que buscamos la santidad, buscamos apartarnos de todo aquello que está alejado de Dios. Al mismo tiempo que nos acercamos a Dios, nos alejamos de todas aquellas cosas que le desagradan a Él. Y obviamente acciones específicas de misericordia y de beneficio a los demás, que son nuestras buenas obras. Y por encima de todo eso es el cumplimiento de la gran comisión que tenemos de anunciarle a las personas que no tienen esperanza, que hay una esperanza en Cristo Jesús. De esto hablábamos, de la prueba del fruto espiritual, y en segundo lugar hablábamos de la prueba de la constancia y la obediencia. Es decir, que si nosotros estábamos firmemente parados en la roca sólida que es Cristo Jesús, no importa la tempestad, no importa las crisis, no importa las dificultades, seguiríamos firmes y de pie en medio de la dificultad. Y este pasaje hacía el contraste de aquel que se paró en la arena o que construyó en la arena, que cuando viene el agua y la inundación, la arena se lo puede tragar, ¿verdad? Y puede padecer y puede abdicar y apostatar de su fe. Entonces hablábamos que la justicia es probada. Pues ahora nos movemos al capítulo 8. Cuando el Señor nos dice, nos describe en los capítulos 6 y 7 cómo es la justicia del reino y cómo se ve en la vida del creyente, como que nos pone una carga difícil de llenar. Ay, tengo que dar fruto en todo lo que hay en mi vida. Tengo que ser misericordioso, tengo que cumplir con lo que dice el Sermón del Monte. Es una carga difícil para mí. Pero entonces el Señor en el capítulo 8 nos va a decir, sí, pero yo te voy a asistir, y en algunas ocasiones yo utilizo cosas sobrenaturales para asistir a mi iglesia, para asistir a mis discípulos, para ayudarles en aquellas cosas que yo les he encomendado, para que sean la sal y la luz del mundo. Entonces vamos a ver que esto describe lo que vamos a ver en el capítulos 8, 9 y 10. Describe al Rey Jesucristo como un Rey poderoso, un Rey que no solo se limita a lo natural, sino también se limita a lo sobrenatural. Esta semana tuve la oportunidad en un viaje de trabajo en Atlanta, a ir a un jardín botánico y durante 2 horas y media estar viendo, creo yo que más de 1,500 especies de plantas de todo tipo, entre ellas más de 200 tipos de orquídeas, y increíble. Y no solo eso, después de ese tiempo de estar ahí en ese lugar, fuimos a un acuario, al acuario de Georgia, que es uno de los mejores del mundo. De hecho tiene el tanque más grande del mundo, donde tienen tiburones ballena. Y también por espacio de 2 horas estuvimos
observando la maravillosa y diversa creación de Dios. Sin embargo, con todo y que pasé todas estas horas viendo el mundo vegetal de la creación de Dios como una especie de volver a un rinconcito del Edén, y después de estar 2 horas y media en el acuario viendo muchas especies de la vida marina, me di cuenta que no estaba viendo ni el 0.2% de toda la creación de plantas y animales que había creado nuestro Señor. Me hizo entender que el Señor es vasto en su creación natural, es detallado e inteligente y sistemático en la creación de su reino natural, de manera que podemos percibir la divinidad y el poder creativo de Dios a través de la observación de la naturaleza. Es increíble esta naturaleza de Dios, pero a eso no se limita la acción de Dios. Vamos a ver en el capítulo 8 que Dios también tiene un ámbito de lo sobrenatural, un ámbito de lo milagroso. Y si bien Él constituyó muchas leyes de la naturaleza bajo las cuales nacen, crecen e interactúan estas especies de la naturaleza, no que Él haya creado las leyes de la naturaleza, Él es las leyes de la naturaleza. Pero aún así hay otro ámbito, el cual de momento a momento nos permite interactuar, que es el ámbito de lo sobrenatural, y es lo que describe el capítulo 8. Voy a leer el capítulo 8, hermanos. Normalmente estos 5 segmentos que tiene el capítulo 8 constituyen 5 predicaciones diferentes. Pero voy a aprovechar que estos 5 segmentos hablan de acciones diferentes, de interacciones diferentes del Señor Jesucristo. Voy a aprovechar que tienen que ver con el mismo actuar sobrenatural del Señor, del mismo actuar milagroso de parte del Señor, y voy a hacer al mismo tiempo un sermón expositivo y un sermón temático, porque estos 5 segmentos nos hablan del tema de los milagros que Jesucristo empezó a hacer con sus discípulos para decirles: sí, ustedes son sal y luz del mundo, pero yo opero milagros cuando es necesario en medio de ustedes. Entonces empieza así la lectura de este pasaje. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Me paso al versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.
Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo de la ciudad, a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oremos. Señor, te bendecimos, Padre. Te admiramos y honramos por lo maravilloso del relato de la vida del Señor Jesucristo, Señor. De la manera en la que nos enseñó que aunque somos la sal y luz del mundo, Él tiene el recurso de hacer cosas por encima de lo natural, cosas que no tienen ninguna explicación natural, cosas que dan la gloria y te dan a ti la gloria y el reconocimiento de tu poderío y de tu señorío, Señor. Ayúdanos a entenderlas en su contexto y en su aplicación para nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, podemos ver en estos pasajes, gracias hermanos por ser pacientes y leer toda la lectura del capítulo, pero estoy seguro que ustedes en esta lectura detectaron ciertas pautas, detectaron la amplitud de las acciones milagrosas que hizo el Señor, y podemos ver de entrada que Él demostró que tenía poder sobre la enfermedad. De hecho, sobre la enfermedad más peligrosa, más fuerte en ese tiempo, que era la lepra. Era algo así como el equivalente hoy al cáncer, ¿verdad? Pero lo que podemos ver en este tiempo es que Dios revela su poder, y lo hace no solo en el capítulo 8, 9 y 10, el Señor va a llevar a cabo 10 milagros que de una manera le cumplían la promesa de Dios de que Jesucristo tendría los poderes que se habían prometido para el Mesías. Y de hecho ya había anunciado en el capítulo 4 de Lucas que el Espíritu que estaría sobre él y ayudaría a sanar a las multitudes. Y había sido también prometido en Isaías 35 que cuando el Mesías viniera, el ciego vería y el cojo andaría. Entonces el Señor estaba cumpliendo una profecía, pero también estaba mostrándole a sus creyentes que estaban teniendo fe en un Dios con toda la autoridad sobre todas las cosas. Y estos milagros también fueron credenciales del Mesías ante los judíos. Y esto es únicamente el desglose o el detalle de lo que habíamos visto en el capítulo 4, versículos 23 al 25, cuando dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces vemos que el Señor Jesús tenía poder sobre la enfermedad, y vemos un ejemplo de la lepra. Y el Señor Jesús, en contrario a lo que decía la ley, cuando hablábamos de que el Señor Jesús cumplió la ley, también la infringió, porque decía: no tocaréis al leproso. El Señor Jesús tocó al leproso, así como alimentó y sanó el día de reposo. Tocó a riesgo de ser contaminado, tocó al leproso para que fuera sanado, y le dijo: sé limpio. Y
Después, así como Levítico 13 describe la prueba que tiene que realizar un sacerdote para ver si hay sanidad de la lepra, al mismo tiempo revela que la lepra era una figura del pecado. Tenía todas las características del pecado, iba más allá de la superficie de la piel, aísla al hombre de Dios y de las demás personas, contamina y se extiende. Por eso es igual con el pecado y se tiene que tratar con ella con fuego, ¿verdad? Y de hecho la nación de Israel en algún momento en el Antiguo Testamento fue descrita como que estaba contaminada por la lepra espiritualmente. Y entonces el Señor demuestra que sobre una enfermedad grave para la cual no había cura, Él tiene control y Él puede decidir cambiar las consecuencias que serían de esperarse, que es el progreso de esa enfermedad hasta acabar con la vida. Ahora, el Señor demostró que tenía poder para una enfermedad grave, pero también demostró que tenía enfermedad para enfermedades comunes que quizá eran derivadas de algún accidente, de algún error, de una agresión, de alguna lesión. Y el Señor nos habla de que también sanó una parálisis. Y tenemos a un gentil que viene a Cristo pidiendo ayuda. Y en el libro de Mateo hay 2 veces que vienen 2 gentiles, 2 no judíos, a pedirle ayuda a Cristo. Y noten que en ambas ocasiones Jesucristo los sanó a distancia, no fue como el leproso que lo tocó, sino que a distancia. El Señor se agradó de la fe que tenían las personas que venían a solicitar, a suplicar por la sanidad, por la salud. Tuvo misericordia y a distancia ejercitó su poder y su autoridad sobre la enfermedad y les sanó por el poder de su palabra. Y de paso el Señor le hace unas advertencias a los judíos que debido a su incredulidad perderían el reino y en su lugar el reino sería entregado a los gentiles. Entonces, al mismo tiempo que el Señor nos enseña que los gentiles estábamos alejados de la misericordia de Dios, también nos dice, pero por la incredulidad podrán ser injertados en el reino de los cielos. Y siempre vemos que en los milagros no hay milagro en el que no se mencione la fe de una persona. Ese es el énfasis que el Señor quiere hacer, que Él puede lograr lo natural o lo sobrenatural, pero solamente cuando hay fe en la persona que está tocando, que está buscando, que está llamando a Dios. En tercer lugar, vemos que el Señor, la autoridad que el Señor tiene sobre la enfermedad, también cubre lo cotidiano, lo sencillo. La suegra de Pedro estaba simplemente en cama con una fiebre alta. Y el Señor le dice, simplemente en un acto de misericordia, la sana en el instante. No era una enfermedad terrible, era simplemente una dolencia común, pero el Señor dice, no solamente estoy en los casos graves, sino estoy en cualquier caso en el que sea necesario y oportuna mi intervención. Y lo interesante es que aquí vemos una actitud de gratitud por parte de la suegra de Pedro. Tan pronto como dejó la fiebre le dejó, pudo empezar a servirles, pudo empezar a ser hospitalaria con ellos. Y aquí quiero hacer un comentario sobre estas 3 cosas. El hecho de que el Señor sanó la lepra, la parálisis y la fiebre durante su ministerio, debemos de tener en cuenta que era principalmente un cumplimiento de una profecía que en ese momento se cumplió. Y mientras Él estuvo vivo, le dio esa potestad, esa autoridad a sus discípulos. Y lo que leí del pasaje del versículo 4 nos habla de que multitudes eran sanadas. Pero también tenemos que entender que todas estas circunstancias de sanidad y de echar fuera demonios se dieron en el contexto de que Jesús andaba comunicando
la llegada del reino de los cielos. Andaba por las aldeas, andaba por los caminos y salían al encuentro y encontraba a estas personas, o visitaba una casa y allí encontraban un enfermo y los vecinos le traían otros. Ese es el contexto. Cuando Jesús muere y cuando Jesús resucita y cuando Jesús asciende al cielo, ya no tenía que cumplir las profecías. Ni su pueblo tenía que cumplir esas profecías que tenían que ver con el Mesías. Por eso observamos que hay una reducción de estos casos. Ya no se vuelve a hablar de multitudes, sí se vuelve a hablar de sanidades, sí se vuelve a hablar de demonios que son reprendidos, pero no en la cantidad ni la frecuencia que vemos cuando Jesús estaba vivo. Digo esto, hermanos, para que no asumamos que es algo que el Señor nos debe. Debe de sanar mi enfermedad. El Señor debe de apoyarme para echar fuera de este demonio. Ya el Señor lo hará, el Señor será selectivo en la manera en la que es, dependiendo de nuestra oración, dependiendo de sus propósitos, dependiendo de sus planes. Pero no debemos pensar que de acuerdo con los planes del Señor, toda y cada una de las parálisis, toda y cada una de las enfermedades graves, toda y cada una de las fiebres las va a sanar Él en el presente. Todo esto debe estar ajustado a los planes de Dios. En el caso del Señor Jesucristo tenía que ser así porque lo había prometido a que Él haría caminar a los cojos y haría ver a los ciegos. Y ya para sus creyentes, para sus discípulos, es en una base de discreción de parte de Dios en qué casos actúa y en qué casos van de acuerdo con sus planes perfectos para lograr lo importante, que es llevar el evangelio a las personas que lo necesitan. Es decir, no dejó permanentemente un departamento de salud dentro de su iglesia que iba a tener un 100% de éxito en diagnóstico, un 100% en tratamiento y un 100% en curación. El Señor es soberano de cómo hace eso y con qué frecuencia lo hace. Aparte en estos 3 capítulos de demostrar que el Señor tiene soberanía y autoridad sobre la enfermedad, sobre la salud del cuerpo, también nos hizo ver y nos recordó que Él tiene poder sobre la naturaleza. Y en esto no voy a abundar mucho porque cuando nuestro hermano Raúl nos habló acerca de Jonás, del profeta, vimos mucho este señorío y esta autoridad que el Señor tiene sobre la naturaleza. Por cierto, cuando veía yo el tiburón ballena, me imaginé que pudiera ser la especie que Dios utilizó para darle alojamiento a Jonás durante 3 días, ¿verdad? El Señor también tiene poder sobre la naturaleza, lo vemos en los versículos del 18 al 27. Pero veamos el contexto de este momento en el que el Señor tuvo autoridad sobre la naturaleza. El Señor Jesús no andaba buscando las multitudes. El Señor no estaba buscando un público amplio, el Señor no andaba buscando los foros más amplios para comunicar su mensaje a la mayor cantidad de personas. Él nunca le dijo a sus discípulos, vayan y júntenme personas porque voy a ir a hablar. No, el Señor recorría las calles, recorría las aldeas, recorría los pueblos. La única ocasión en la que se puede decir que se fue a un lugar más poblado fue cuando Juan el Bautista murió y él se trasladó a Capernaum para darle continuidad a su mensaje. Capernaum era un puerto no marítimo, pero sí el puerto de un lago grande que es el mar de Galilea, y fue ahí para darle continuidad al mensaje. Pero esto es muy diferente de cómo enfocamos hoy las cosas. Hoy nos parece muy bueno un evento si se junta una multitud alrededor de lo que yo voy a decir o de lo que vamos a enseñar. Hoy nos parece exitoso que esté llenísima el auditorio. Es bueno, pero no debemos pensar que esa es una medida de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. También tenemos que asegurarnos que cada corazón entiende la palabra de Dios, cada corazón es llevada a examinar su vida, a examinar su pecado, a pedirle perdón al Señor, a decirle al Señor, Señor, dame una nueva dirección en mi vida. Eso sí es un éxito, hermano.
cuando estamos aquí juntos. Si 2 o 3 personas tienen ese proceso de arrepentirse y de tener esperanza en lo que el Señor tiene para ello, es más exitoso que tener 300 personas aquí. Ojalá tuviéramos los dos, ¿verdad? Pero el Señor en este momento no buscaba las multitudes, tan es así que a veces veía una multitud y decía, la mejor manera de escapar es subirnos a una barca y irnos al otro lado del mar para ir a otro lugar a predicar. Porque no se trataba de predicarles a las multitudes, porque a veces las multitudes lo que les interesaba era, ¿y a qué horas van a multiplicar el pan y los peces? ¿Verdad? ¿A qué horas van a hacer milagros? ¿A qué hora va a llamar a más discípulos allegados para que llame a mi hijo y tenga una función importante cerca del Mesías, ¿verdad? Algunos estaban interesados en ver milagros, pero no estaban interesados en dar todo por Cristo. Los pocos versículos que omití acerca de este capítulo tienen que ver con eso, que era costoso, era una decisión muy importante seguir a Cristo. No era cuestión de a ver si me sana mi clavícula o si me quita la acidez estomacal, no. Tenía que ver con si me comprometo a ser el discípulo, me comprometo a ser el alumno de este maestro durante toda mi vida. Y entonces el Señor, así como en Jonás creó una tempestad, aquí los estudiosos piensan que la tempestad la creó el enemigo y entramos en el cuestionamiento de si el enemigo tiene control sobre la naturaleza. Si así como tuvo el control de hacer a una serpiente decirle algo a Adán y Eva, si tendrá control sobre algo más grande como el clima. El punto es que hubo una tempestad muy grande que hizo caer en temor a los discípulos que iban en la barca con Jesús. Y Jesús otra vez, en medio el contexto de un milagro, vuelve a hablar acerca de la fe y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron miedo? Y en estos 5 casos que vemos, en ninguno de ellos se deja de mencionar la fe, porque ese es el punto importante acerca de que Dios pueda operar un milagro. Tengo confianza en la soberanía de Dios sobre este asunto. Tengo confianza en que yo no tengo ningún recurso, pero puedo apelar y tocarle la puerta a mi Padre, llamar para que me ayude, pedirle, buscar al Señor en esta situación. Y debido a que estaba con ellos un gran Salvador, pues pudo traer una gran bonanza. Así como había una gran tempestad, después trajo una gran bonanza. Y finalmente vemos que el Señor tenía poder sobre el enemigo de la humanidad, sobre el enemigo mismo de Dios, sobre Satanás. Es lo que describen los versículos del 28 al 34. Es interesante que esto ocurre en una tumba, en un sepulcro. Este encuentro con 2 endemoniados, que está obviamente asociada a la muerte y a lo que representa Satanás. Representa la degradación de la carne, la descomposición de la carne y la victoria de Satanás, la muerte. Cuando hay una persona en un sepulcro y esa persona no llegó al arrepentimiento delante de Dios. Aunque en el Evangelio de Mateo se habla de 2 hombres, los demás evangelios hacen énfasis en uno de ellos solamente. Tal vez a uno de ellos era más prominente a otros. Entonces los relatos se suplementan entre los evangelios. Y hermanos, este pasaje nos debe llevar a reflexionar hoy en día y ser conscientes de la realidad y admitir esta realidad de que los poderes demoníacos son reales en nuestro mundo el día de hoy. No podemos minimizarlos a una fábula o a una tradición o a algo que mezcla ambas, sino que es una realidad. Al igual que es una realidad el deseo de Satanás de destruir nuestro cuerpo, de condenar nuestras almas,
y de robarnos todo lo que tenemos, emocionalmente, recursos, familia. Él quiere robarse eso, quiere destruir nuestro cuerpo y quiere aislarnos de Dios para que no escuchemos de su misericordia y de su amor para con nosotros. El temor que tenían estos espíritus de que Cristo los atormentara antes de tiempo indica que serían atormentados en el futuro. Y es que la Biblia dice que habrá un juicio futuro para Satanás y sus ejércitos que le fueron leales a él y no a Dios. Pero también nos damos cuenta que los demonios necesitan un cuerpo para llevar a cabo sus acciones de robo, de destrucción y de muerte. Y al darse cuenta que iban a ser reprendidos y expulsados del cuerpo de estos dos hombres endemoniados, le rogaron a Jesús que pudieran entrar a los cerdos. Es decir, que a los ojos de Satanás, yo valgo lo mismo que un cerdo. Yo valgo lo mismo que un animal. Él puede llevar a cabo sus planes igual en un cerdo que en mí. Así nos ve Satanás. No nos asigna ni un valor, no nos tiene ninguna estima. Nos ve como animales y seres que somos útiles para sus propósitos. De hecho, es así como terminó el hijo pródigo, ¿no? Comiendo con los cerdos. Es más, viendo a los cerdos como que comían mejor que él y anhelando tener esa alimentación con un animal que Dios había dicho que era inmundo para su consumo. Pero también vemos una realidad importante, que es la importante para este pasaje. Los demonios deben obedecer la palabra de Dios. Los demonios se sujetan a la autoridad de Dios. Y hermanos, Él nos ha dado, transferido esa autoridad para llevar a cabo eso. Como dije, igual que en la enfermedad, el Señor es soberano de seleccionar esas circunstancias. De igual manera, pienso que el ámbito de los ataques de Satanás ya no es tan abierto como en los tiempos bíblicos. Ya toma más la forma de mentiras que le dice a mi mente, ideas incorrectas que le pone a mi mente, tentaciones específicas de idolatría que le pone a mi mente, que la posesión abierta y alteración de la conducta de una persona. No digo que haya cesado eso, pero siento que es menos prevalente que en los tiempos bíblicos. Pero los demonios deben obedecer la palabra de Dios. Y esta es la única palabra que expulsó a estos demonios de los hombres. Estos cerdos perecieron porque sabemos que Satanás es homicida. Y es lo que hubieran hecho seguramente si Jesús no los hubiera expulsado de los hombres. Si Él no hubiera intervenido con amor y su gracia, porque le dio a estos hombres la oportunidad de darse cuenta de lo que era estar sin la influencia de esos seres demoníacos y estar delante del Salvador y tener una oportunidad de ser reconciliados con Dios. Jesús estuvo dispuesto a lidiar con estas situaciones para decirnos que Él está dispuesto a todo. Él estaba dispuesto a morir para darnos salvación, de llegar hasta el Calvario y sufrir en el Calvario para salvar nuestras almas. ¿Qué necedad hubo en los pobladores de esta población de Gadara cuando salieron con Jesús y le dijeron: oye, Señor, tú haces cosas muy gruesas, tú haces cosas muy violentas, perdimos muchos cerdos, mejor vete de aquí. Nos importa más no perder cerdos a que tú salves nuestras almas. No tenían ese discernimiento de ver lo que estaban perdiendo y lo que podían ganar a cambio. Qué interesante que en esta tumba en Gadara hubo 3 ruegos. En primer lugar, los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar a los cerdos. El que sanó, uno de los que se fue despojado o fue reprendido el demonio de su cuerpo, le rogó a Jesús que lo dejara, que lo siguiera.
Y en tercer lugar, los pobladores de Gadara le rogaron a Jesús que se fueran de esa tierra, que ya no hiciera más desorden. Es interesante que también está involucrado una figura del ruego, de la oración aquí, ¿verdad? Aunque no son entre las personas correctas ni son los motivos correctos, pero llama la atención que esta acción ocurre 3 veces en este pasaje. En la actualidad tal vez los poderes demoníacos obran en maneras diferentes, quizá mucho más diversas, quizá mucho más sofisticadas, quizá más en el pensamiento. Una persona se llena de orgullo, otra de lujuria, otra de idolatría, pero solo Cristo puede liberar a los cautivos y darles libertad. Satanás puede cambiar sus estrategias, pero el deseo de Dios no cambia. Dios quiere traer libertad a los cautivos y darles acceso a su reino de misericordia. Note que siempre es la palabra de Dios la que tiene que llevar a cabo estos milagros. No son mis juegos de palabras, no es la verbalización que yo utilice, no es el enunciado que yo haga para invocar el poder de Dios actuando sobrenaturalmente, sino es citar las palabras de Jesucristo, que liberó de la tempestad, sanó a la suegra de Pedro, sanó al leproso, sanó al paralítico. Es la palabra de Él, sé sano. Y esas palabras que Él dijo, y en general la palabra de Dios, lo que tenemos que utilizar para invocar, para suplicar el poder de Dios en nuestra vida diaria. Y como les dije, nuestros hermanos que compartieron el desayuno con todos nosotros empezaron esta ceremonia, empezaron este partimiento del pan juntos, empezaron con este compañerismo y nos hicieron saber que la cena del Señor es una señal y un sello del pacto de Dios con los hombres. Esta iglesia está establecida, la iglesia de Cristo está establecida bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Sin la sangre de Jesucristo no sería capaz esta organización ponernos de acuerdo para estar juntos aquí. Hermanos, una última reflexión sobre la cena del Señor. Esta mañana estamos en la escuela dominical hablando sobre las creencias y las prácticas de algo que se ha llamado las raíces hebreas. Y hermanos, si hablamos de esto es porque estamos tratando de anticipar algo. Y siempre que tratamos de anticipar algo o proteger la doctrina de la iglesia de alguna manera, puede haber diferentes opiniones. Eso es lo natural, eso es normal en la vida. Pero lo que yo le pido es que al exponer este tema o al exponer cualquier otro tema que pudiera ser confrontativo o pueda cuestionarme lo que yo creo, usted apele a lo que el Señor quería en la cena del Señor, a la unidad, a que sigamos unidos, a que no le demos pretexto a ningún sentimiento, ninguna duda, y que digamos: Señor, nos sometemos primeramente a tu unidad, a la unidad que tú querías al celebrar la cena del Señor con tus discípulos. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por el gran regalo, el gran beneficio, el gran amor que demostraste en la cruz, el gran milagro que fue la resurrección y el gran beneficio que eso trajo para nosotros. Porque siendo extraños, siendo huérfanos, nos has hecho hijos adoptados con los mayores privilegios en tu familia y en el reino, Señor. En Cristo Jesús, gracias.